Hola mis amigos, ¿cómo están? Buenos días, pues saludarlos. Estamos nuevamente con el programa Solo Cristo, nuestro segundo programa con esta nueva serie de temas relacionados a la vida cristiana. Por supuesto, con el único objetivo de compartir ideas, no necesariamente dogmas, pero sí ideas que puedan ayudarnos a conocer un poco más de cerca nuestra realidad como personas, como cristianos. Eh, Soy Boris Darmond, vengo haciendo este programa ya muchos años y tengo un canal que se llama Boris Darmon Canal, donde tú puedes visitarnos, puedes ver nuestros mensajes, hay de todo tipo de mensajes y política, eh, de familia, desarrollo personal, eh, bíblicos, diferentes tipos de mensajes que tú puedes seguir y reflexionar con nosotros. Bueno, como dije, es un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Estamos durante esta semana Eh, estuvimos conversando mucho con algunas personas en los viajes que vimos realizando por varias razones familiares acerca de qué es lo que realmente nosotros necesitamos para poder sentir que estamos viviendo una vida eh, en función al tiempo, la era en la que nosotros estamos viviendo, valga la redundancia. Muchos están ahora revisando las profecías de la muerte del Papa ante el alce del poderío norteamericano. La mayoría de personas están preguntándose qué está pasando en el mundo. Algunos hablan del fin del mundo en el año 2025, en este año. Otros hablamos de sucesos importantes en el cambio de la vida social y económica de los países y, por supuesto, las relaciones internacionales se están volviendo caóticas, tanto así que hay rumores de guerras, rumores de dominio a través de aranceles, a través de castigos comerciales que normalmente se están dando en el mundo hoy, que sin duda muchos de nosotros estamos atentos y nos gustaría analizar y saber qué es lo que está pasando realmente. Creo que la mayoría de nosotros, si es que seguimos estas noticias o si estamos al tanto de lo que está pasando, creo que la mayoría de nosotros podríamos saber qué es lo que realmente va a pasar en los próximos días, meses y años en este mundo. Notamos el caos, notamos la diferencia respecto a las cosas espirituales, notamos la falta de espiritualidad en las religiones, las cuales están más preocupados por su funcionamiento, por el mantenimiento que tienen como organización, y se han olvidado de la misión que tenían de llevar adelante la predicación del Evangelio. Hoy en día se ven más reuniones en las congregaciones que predicaciones en las calles. Se ven más programas básicos, simples, sin un mensaje certero o sin explicación de las cosas que la Biblia ya venía diciendo hace muchos años, que sin duda a muchos no les interesa ni les preocupa, más que simplemente mantener el movimiento, mantener la religión, mantener la organización, que es lo único que les interesa y que finalmente le da réditos económicos o réditos de reconocimiento en el sentido de liderazgo, bueno, de cosas que sin duda son parte de la iglesia. Hoy día justamente estábamos muy temprano en la mañana revisando un pequeño vídeo que lo voy a compartir en mis redes acerca del pastor Viendo, que él dice que Dios le habló seguramente al corazón, a la mente, de que Dios estaba formando una iglesia, pero no con las personas que tienen interés por reconocimiento personal, sino interés por un crecimiento espiritual, no personas que están interesados en la religión, no en una iglesia que organizacionalmente es estable, o que es mundial, o como quieren llamarle, para que les dar la certeza de que son iglesias verdaderas, sino la iglesia en la que Dios es glorificado y no el hombre, no su liderazgo, no su capacidad de mostrarse a los demás, ser reconocido por los demás, sino esa iglesia que se funda en el corazón, la experiencia personal, la convivencia personal de ese Dios. Entonces es importante
tomar en cuenta este tipo de estudios que se están viralizando en las redes y que sin duda nos ayudan a profundizar un poco más nuestra fe en Jesús. También quiero comentarles que esta semana mi hija me preguntó, ¿para qué piensas tú acerca de lo que está pasando entre Estados Unidos, China y los países que están en guerra, Israel y todos los otros? Yo le dije, puede pasar lo que sea en tu vida, puede pasar lo que no esperas en tu comunidad, pero hay algo que nunca debe pasar ni debes cambiar, es tu fe y tu confianza en Jesús. Mantén esa confianza solamente en Él. Todo lo demás no importa, porque Él es la puerta, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la esperanza, Él es el pan, Él es el agua, Él es todo. Por eso dice el apóstol Pablo que el Padre concentró todo en el Hijo, para que nosotros no tuviéramos ninguna excusa para alcanzar la salvación. La salvación no está en una iglesia, la salvación no está en una organización. Dios nunca fundó una iglesia. El otro día revisaba un teólogo que hablaba acerca de que si Jesús hubiera fundado una iglesia, posiblemente el 90 o 95% de la población se habría quedado fuera por la manera en que quizás muchos no podrían calificar para ser parte de una organización establecida por el mismo Jesús. Estamos hablando de la parte organizacional, estamos hablando de la parte formal. El Cristo que nosotros conocemos no es un Cristo de la formalidad, no es un Cristo que se manifiesta en el trueno, no es un Cristo que se manifiesta en el terremoto. Estoy refiriéndome a la experiencia de Elías en la cueva. Es un Dios que se manifiesta en el silbido suave, apacible, lleno de paz. Es el Cristo que se manifiesta en tu aposento a solas con Él. No es el Cristo que el fariseo al levantar las manos decía, Dios, perdóname porque no soy como este pecador, como este publicano, ladrón, cosas por el estilo que eran acusadores de ellos. Ellos creían que así alcanzaban la gloria de Dios. Pero allá al costado de él había un publicano, en su humildad, en su sencillez, pidiéndole a Dios que le perdone. Allí es donde Dios se manifiesta, en la relación individual. Por eso dice, cuando hables con el Señor, Jesús le enseñó a los discípulos, entra en tu aposento a solas. Y el Dios que ve a solas es el Dios que va a recompensarte en público. Entonces, el mensaje es muy claro. No es la gloria humana la que los seres humanos debemos buscar. No es el reconocimiento eclesiástico el que debemos mantener para decir que somos cristianos, sino es la relación individual con el gran sumo sacerdote que ministra en el santuario, en el cielo, fuera de los controles, de los beneficios que el hombre busca, fuera de los reconocimientos que el hombre está persiguiendo. Él ministra en un ministerio que es el único que puede dar garantía de salvación al ser humano. Es allí donde tenemos que ser reconocidos, en el santuario del cielo, donde el gran sumo sacerdote Jesucristo está obrando por nosotros. En el capítulo 5, no versículos antes del capítulo 5, 3 versículos antes del libro de Hebreos, nos está presentando un poco acerca de lo que hace Jesucristo como gran sumo sacerdote en el cielo. Cómo el Padre glorifica al Hijo y le dice a tu Hijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Según la profecía, tú eres el sacerdote para siempre de la orden que nunca fenece, de la orden sacerdotal que no termina, en la orden de Melquisedec. En la Biblia, cuando hablamos de Melquisedec, nos referimos o se refiere a el Dios eterno, de quien el Hijo es su sacerdote en favor de cada uno de nosotros. Finalmente, en la parte final del capítulo 5 de Hebreos, dice que también esta explicación respecto a
la obra sacerdotal de Cristo en el cielo, que es la garantía para todo aquel que cree, un día terminará. No terminará no solamente porque su ministerio termine y los salvados son llevados al cielo. También terminará cuando aquellos que no creen, una vez se desliguen de la promesa de la salvación y del ministerio intercesor de Cristo. En ese momento, cuando ellos rechazan, termina para ellos y comienza la apostasía. La Biblia nos escribe así. Acerca de esto tenemos mucho que decirles y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles estas palabras como los primeros rudimentos que les enseñé, dice el apóstol. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este acto apóstata se manifiesta en aquellos que, a pesar de tener años escudriñando la Escritura, conociendo la labor sacerdotal de Cristo, todavía quieren que se les siga explicando como si fueran niños, como si Cristo no se hubiera manifestado a ellos a través de la experiencia personal. Por eso el apóstol recomienda, dejando ya los rudimentos de esa doctrina, vamos a Cristo, vamos hacia adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, sino de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Muchas veces son más lo que buscan, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. A veces andamos rondando la doctrina y no estamos viviendo la doctrina, lo cual Dios nos ayudará a hacer. Y esto haré, dice, si Dios en verdad lo permite. Porque para nosotros muchas de las cosas que Dios nos pide es imposible, pero para Cristo no. Entonces, si nosotros confiamos en que esta labor sacerdotal dada por Cristo, que ya conocemos, que ya es alimento sólido para nosotros, conociendo eso, nos depositamos y creemos y confiamos por fe en la labor sacerdotal de Cristo, seremos cristianos sólidos también. Ya no de los rudimentos anteriores, sino de los rudimentos de la doctrina práctica, la doctrina vivencial, la doctrina experiencial con Cristo, no de palabra, sino de acción. Ahora, es importante que nos mantengamos leyendo estas verdades bíblicas, lo cual muchos no hacemos, por falta de tiempo, por desinterés, o cualquier otra razón. Deberíamos comenzar a buscar un poco más en la Sagrada Escritura las respuestas que la Biblia da a las preguntas que nosotros tenemos respecto al tiempo del fin. Yo voy a tocar este tema durante la semana. Vamos a profundizarnos un poquitito en la experiencia, perdón, en la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis, para que podamos entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y si nosotros escudriñamos cada día más la palabra de Dios, no caeremos en los rudimentos del mundo, en las doctrinas del demonio, sino conoceremos la verdad y sabremos de los tiempos. Como dice el apóstol, porque tenemos conciencia de lo que va pasando a nuestro alrededor. El día de ayer, 3 personas me preguntaron, explícanos por favor el capítulo 13 de Apocalipsis. Yo fui profesor de Apocalipsis en la universidad. Tomé la escritura y comencé a explicar. Las personas quedaban impresionadas porque pueden ver la profecía,
y también pueden analizar en el cumplimiento de esta profecía cómo se está dando en el tiempo presente. Yo les comentaba, finalmente les decía que nosotros somos privilegiados, porque podemos ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de la promesa, cumplimiento de la palabra de Dios. No estamos ciegos, no estamos, no somos desconocedores de esa verdad. Sería bueno que cada uno de nosotros tome el interés necesario para poder analizar. Capítulo 13, 12, 13, en adelante vamos a ver un poco lo que está sucediendo en el mundo hoy. De todas maneras, yo también quiero comentar que vamos a comenzar a ver en el mundo el resurgimiento de un tipo de religión que es conocido por los teólogos como el ecumenismo, donde se amalgaman prácticas religiosas con prácticas espirituales y mundanas, prácticas y tradiciones totalmente banales, tratando de explicarlas desde el concepto o desde la percepción que tienen estas personas de la Biblia. Voy a poner un simple ejemplo. En este momento hay una cantidad de grupos minoritarios que son grupos un poco, como diríamos, sensibles a la crítica. Ya saben ustedes a lo que me estoy refiriendo. Están buscando ser reconocidos en las iglesias, en las congregaciones. Esto comenzó con el movimiento feminista, donde las mujeres querían ser pastoras. Muchas iglesias, incluyendo la iglesia adventista, han comenzado a ordenar mujeres, siendo que la obra sacerdotal era encargada solamente a los varones. No es un tema de machismo, simplemente es un tema de rol que Dios había establecido para sus hijos. Pero en este contexto, tratando de ser condescendiente con las ideas de que los hombres y las mujeres somos iguales, no entendemos que somos iguales ante la ley, pero no somos iguales ni en roles, ni en nuestra fisiología, en nada somos iguales. Más, entre hombres no somos iguales. Pero sobre este pretexto se ha construido la idea de que todos ante Dios somos iguales. Entonces se ha tratado de introducir esta falsa doctrina dentro de los grupos religiosos, de tal modo que hoy, sobre pretexto de que debemos amar a todos, que todos somos iguales, que no está mal, delante de Dios todos somos iguales, pero no tenemos el mismo rol. Se introdujo estas prácticas a la iglesia. Por ejemplo, la ordenación de la mujer, que fue muy reconocido y es muy reconocido hoy en el mundo. Pero atrás de eso también vienen los casos que ya ustedes se imaginan, que no los voy a mencionar para no herir susceptibilidades, de los cuales también quieren que se acepte, de los cuales quieren también que se promulgue como una ley eclesiástica para que sean aceptados. Ya el Papa lo decía respecto al movimiento LGTB. Ellos también son hijos de Dios. Muchos curas católicos se han opuesto y han creado divisiones. Y así como este movimiento minoritario, otros también, que buscan ser reconocidos dentro de las congregaciones para no ser criticados o supuestamente perseguidos, entonces ha traído consigo un movimiento religioso que la Biblia ya lo llama el falso profeta. Ese movimiento en el cual se acepta todo. Ese movimiento en el cual a todos hay que darles un lugar porque todos son hijos de Dios. Y el amor que debemos tener con los demás debe manifestarse de esa manera. Bueno, hay una corriente hoy, iniciada por el presidente norteamericano, y por otros presidentes como Bukele y Ley, que están hablando acerca de contrariar estos movimientos y no darles lugar como grupos especiales con privilegios. No están diciendo que los van a desaparecer. Están diciendo que no les van a dar el reconocimiento que ellos piden como algo especial, porque delante de Dios, delante de la ley, todos somos iguales. Y los privilegios que estos grupos minoritarios piden, en Estados Unidos es conocido ahora como los woke, finalmente terminan queriendo ser
como un grupo élite a los cuales la comunidad tiene que aceptar con todas sus cosas, sus doctrinas, sus opiniones, sus privilegios, y aún más, pidiendo ciertos privilegios del Estado para poder atender ciertas necesidades, porque supuestamente ellos son seres especiales en cierto nivel o en cierto tipo de agrupación. Entonces, de alguna manera, se está volviendo a retomar el concepto conservador de rechazar estos privilegios y darles a todos el privilegio natural de ser lo que son y no necesariamente lo que conceptúan ser. Es muy diferente. Entonces, bajo esa premisa, hay toda una lucha política, religiosa hoy en día en el mundo de volver a tomar los orígenes de las ideas conservadoras. Claro, a muchos, voy a utilizar la palabra, líderes que quieren ser muy condescendientes y que quieren ser reconocidos como personas que realmente aprecian a estos grupos, no se oponen porque ellos sí manifiestan el amor de Dios y todo eso que yo le llamo un acto de hipocresía. Y Dios es muy claro en su palabra. Entonces, finalmente, estos quieren congraciarse con estos grupos y por eso los apoyan. Por eso no hablan nada de ellos. Y uno de ellos era también el Papa. Participaba de eso, ¿no? Porque deben ser reconocidos y porque darles un lugar en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, estos grupos minoritarios quieren ser reconocidos en las congregaciones como algo totalmente normal. Y el movimiento contra este tipo de privilegios, iniciado por Trump, como dije, y otros presidentes, está comenzando a crear una crisis social. Porque no solamente la persona que quiere ese privilegio, sino también los que de alguna manera condescienden con ellos, que son una gran cantidad de personas. No, que si las personas se aman, no importa de qué sexo sean, no importa qué condición tengan, y todo este acomodo de los principios y valores a la necesidad, no sé si llamémosle caprichosa, de estos grupos, finalmente terminan por congraciar a otros o hacer que otros también se congracien con ellos. Y todo este movimiento, sin duda, tiene una razón de ser. La gloria personal, el reconocimiento personal, la realización personal en las cosas de este mundo, lo cual la Biblia no está diciendo esto que es necesario para nosotros. La Biblia dice que nosotros, bueno, Jesús dijo, yo no soy de este mundo, pero vine al mundo para que el mundo reconociera el amor de Dios. Pero el amor de Dios no es a costa de lo que nosotros, de alguna manera, quisiéramos aberrantemente rebelarnos y hacer cosas contra Él. Por eso es que Adán y Eva, cometiendo el error, fueron echados del paraíso. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta y en el estudio de la palabra de Dios veamos cómo estos movimientos, exigiendo a los gobiernos, provocan un rechazo de ciertos grupos ahora políticos y, por supuesto, en esta lucha cultural que los gobiernos están tomando la iniciativa, se está dejando de lado esos privilegios, esos caprichos y, por supuesto, parece que hay una corriente hacia el conservadurismo que sin duda va a traer consigo también otra cosa que vamos a hablar después, lo voy a mencionar solamente hoy, un tipo de religión mezclado con la política, pero con intereses ya en otro nivel, con intereses de control de la conciencia, con intereses de manejo de aquello que las personas normalmente, individualmente tenemos como privilegio. Pronto no tendremos ese privilegio. Porque este concepto de retomar el control sobre el conservadurismo, que a muchos nos gusta, se convertirá después en contra de nuestra voluntad. Porque finalmente, o haces o no eres de este pueblo. Entonces, es allí donde tenemos que comenzar a tomar conciencia de las cosas que comenzamos a creer. Por eso cuando mi hija me preguntaba, me decía, papá, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Nuestros hijos, nuestra familia, las comunidades, las escuelas van a estar controladas. Todo puede pasar a tu alrededor, menos dejar de creer en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. En Él pensamos salvación, en Él
alcanzaremos la vida eterna. En cualquier momento, ustedes van a haber publicado este mensaje en mi canal, Boris Darmon Canal. Suscríbete para que cada vez que publiquemos algo puedas recibir una notificación. Además de eso, marca la campanita para que ahí puedas tú determinar que quieres ver nuestros videos. Si te gustan nuestros videos, compártelos. Compártelos con otras personas. Quién sabe por ahí alguna palabra de aliento, alguna respuesta puede encontrar la persona que lo ve. Así que yo te animo que sigas con nosotros cada sábado y ahora cada día que vamos a comenzar a publicar algunas ideas referentes al tiempo del fin, qué es lo que está pasando, que debe pasar en nuestras congregaciones y también en nuestra vida espiritual individual. Hoy es día sábado, espero que cada uno de ustedes esté pasando un bonito sábado, que Dios nos acompañe y nos bendiga siempre. A mí deseo. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos gracias por los cuidados que has tenido con nosotros, por tu misericordia. Tú siendo pecadores, tú nos das tu bendición y tu paz. Bendice a mis amigos que van a escuchar tu palabra. Que pueda este mensaje no quedar en un saco roto y que sus mentes puedan captar lo que quisimos decir con el objetivo de estudiar tu palabra, buscar en ella la verdad, que sin duda nos ayude a caminar este camino final de la historia. Certeros por la fe de Jesucristo. En su nombre que pedimos todo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Es mi deseo. Esta mañana un servidor, Boris Darmon. No te olvides, Boris Darmon canal en YouTube o también puede buscarnos como Boris Darmon en Facebook. Un abrazo.